días. Quiero en primer lugar agradecer a Meli su invitación para participar en esta actividad y permitir que se haga online, porque si no, hubiera tenido que volver a La Habana. Y aunque me gusta mucho, acabo de estar allí y son muchos kilómetros para repetir tan pronto. El título de la 10ª convención en la que nos encontramos, Ciencia para vencer, me parece muy apropiado para los tiempos que corren en los que académicos y científicos tenemos que agarrarnos a algo para seguir avanzando, especialmente cuando se trata de temas sociales y humanísticos como es el caso de la educación y del deporte. A partir de ahí he buscado establecer su relación con la educación física que he convertido en el tema central de mi intervención. Además, quiero relacionarlo también con mi trayectoria profesional y, en cierto modo, con mi empoderamiento como mujer gracias al trabajo que he venido desarrollando en pos de la educación física y la formación del profesorado durante muchos años como parte de la ciencia. Así que voy a tratar de explicar cómo he adaptado el tema de mi conferencia, Enseñanza de la Educación Física a través de modelos, pasado, presente y futuro, a mi estilo de comunicar y a un instrumento de investigación que no se usa habitualmente para estos actos académicos, la historia de vida. Trabajada fundamentalmente en psicoterapia y en investigación, la historia de vida es una técnica de indagación cualitativa etnográfica. En este caso, la utilizaré para hablar de la educación física a través de los diferentes modelos de enseñanza empleados en el pasado, que se usan en el presente y que tal vez se utilizarán en el futuro, así como yo me he desenvuelto y evolucionado con ellos, partiendo de una asignatura discriminada académica y socialmente que ha pasado de ser una María junto a la religión, la expresión artística y a la música, a convertirse en una insignia de un estilo de vida que actualmente no se entiende sin la realización de algún tipo de ejercicio. En definitiva, un culto al cuerpo y un índice de calidad de vida ligado por la edad a los jóvenes, por género a las mujeres y por estatus social a las clases privilegiadas. Una vez planteada la evolución y situación actual de la actividad física, volveré a la historia de vida, cuyo objetivo principal es describir la trayectoria vital y algunas experiencias de alguien. Es un relato biográfico en primera persona que puede ser subjetivo, una autobiografía narrada, y objetivo, porque se basa en hechos y recuerdos contrastados. Por eso, la historia de vida en la práctica no solo recoge acontecimientos cronológicos y objetivos, que en este caso serían las leyes y modelos de enseñanza de educación física, sino la visión, ideas e interpretaciones de la persona. Aquí se trata de una autobiografía porque el estudio, análisis y sus resultados lo he hecho yo sola, a mí misma, en relación con mi trabajo que ha sido siempre la enseñanza de la educación física. Cuando yo iba al colegio de monjas y femenino, pueden ver ahí la flecha roja, la que señala soy yo, donde cursé la enseñanza primaria y el bachillerato, apenas se hacía gimnasia como se llamaba. No obstante, quiero recordar que había clase más o menos oficial en ese tipo de centros de 1 hora a la semana. Pero los niños jugábamos mucho en la calle. Corríamos, saltábamos, lanzábamos el balón, le dábamos patadas y eso, junto con otros juegos como el tejo, la rayuela o saltar a la goma, nos tenía en movimiento, tanto en los recreos como en las plazas o parques de los pueblos y ciudades por las tardes y los fines de semana. No necesitábamos que nadie nos organizara esos juegos. Claro, no había móviles, ni tablets, ni ordenadores y había poca televisión. No había tanto peligro en las calles, ni coches, ni bicicletas, ni patines, ni gente. Además, la alimentación era mucho más escasa y bastante más sana. No había alimentos prefabricados, ni restaurantes que llevaban la comida a casa, ni hamburguesas, ni pizzas. Los niños no comían porquerías. Y entre eso y lo que jugábamos, los problemas de sobrepeso y obesidad que hoy nos acucian y que tratamos de resolver con ejercicio físico brillaban por su ausencia. Evidentemente, a ninguna de las niñas de mi círculo se nos ocurría pensar en ser profesoras de educación física, porque quien la impartía era una señora mayor con la que hacíamos las famosas tablas suecas de Pierre y Gial Marlin, o algún deporte que no fuera tan masculino como el fútbol. La verdad es que yo no me daba cuenta de eso, simplemente los niños jugaban al fútbol y nosotras a cualquier otra cosa. Eso dependía de lo que supiera o le gustara a la profesora, y nadie tenía un trauma por eso. El deporte no nos gustaba mucho y tiene su explicación. Las instalaciones no existían, simplemente contábamos con el patio o la terraza del colegio. El equipamiento ni lo recuerdo, seguramente escaseaba. En el mejor de los casos, creo que el balón de voleibol servía para cualquier cosa. Y nuestra ropa era deprimente, unas faldas con pololo o pantalón bombacho debajo.
y ya al final un pantalón elástico que no todas podían tener. Tampoco teníamos ídolos deportivos, que no fueran los futbolistas de los que hablaban nuestros padres. Hasta los años 70, el deporte, casi desaparecido de los planes de estudios femeninos en todos los niveles, se practicaba como actividad extraescolar en algunos campeonatos, siendo 5 los recomendados: natación, esquí, hockey, baloncesto y balonmano, a los que se añadiría posteriormente el voleibol, excluyendo deliberadamente el atletismo hasta 1961, aunque los planes de estudio en las escuelas de formación de profesoras incluían la carrera y el salto. Estas indicaciones deportivas procedían de Luis Agosti, médico que fue el promotor de la gimnasia educativa e introductor de las actividades físicas que había observado en sus viajes por los países nórdicos europeos. Mención especial merece la natación, sobre la que el organismo oficial competente de la época insiste reiteradamente en su aprendizaje, y se celebran competiciones a pesar de la escasez de piscinas y las férreas normas de moral que exigían trajes de baño con falda y uso pertinaz de albornoz. Así como el esquí, un deporte caro e inaccesible que también aparecía en las normativas como fundamental. Los 6 deportes citados se completaban con gimnasia educativa, rítmica, cuentos gimnásticos, danza clásica y popular, juegos, paseos y excursiones, todo enseñado mediante el método de instrucción directa que se aplicaba en los colegios de niños también, puesto que la enseñanza estuvo separada por género hasta finales de la década de los 70. Recuerdo que los varones solo hacían gimnasia deportiva y fútbol, y recuerdo también a aquellos profesores que daban las clases de educación física con chaqueta y corbata. Volviendo a lo personal y retrocediendo un poco en el tiempo, una vez terminados mis estudios de primaria y bachillerato, estudié magisterio en un colegio de Linares, un pueblo al lado del mío que estaba adscrito a la Universidad de Granada. En magisterio, la educación física, lo mismo que en las etapas anteriores de la enseñanza, era una asignatura impartida por una profesora de la sección femenina que se limitaba a obligarnos a realizar las famosas tablas suecas y algo de gimnasia deportiva, porque los potros y los plintos estaban en todos los centros. En los últimos años de la década de los 60 y primeros de los 70, la moda empieza a ejercer sus dictámenes como nunca lo había hecho hasta entonces. La imagen corporal comenzaba a preocupar a las chicas. Entonces, además de la minifalda, hizo su aparición una enfermedad que se va a relacionar de alguna forma con el ejercicio físico. Se trata de la anorexia nerviosa. El abuso del ejercicio se confabulaba con quienes querían perder peso, pero en aquel momento no era buscando la salud como ahora, sino que lo usaban de forma enfermiza por lo exagerado de su práctica. Tan relacionada estuvo la práctica del ejercicio con esta enfermedad que existe una línea de investigación muy cercana a nuestro ámbito de trabajo, que trata los trastornos de la alimentación, desde la perspectiva de la educación y la educación física, dentro de la cual se han escrito distintas tesis doctorales. Desde que hay registro en la base de datos TSEO del Ministerio de Universidades Español, hay contabilizadas 50 tesis en cuyo título aparece la palabra anorexia. La primera en 1989. De ellas tratan la imagen corporal 9, 3 en la década de los 90, 3 del 2000 al 2009 y 3 del 2010 al 2023. Una de ellas, defendida en 2004 y dirigida por mí, obtuvo el premio a la mejor tesis en los premios de investigación deportiva que otorgaba el Instituto Andaluz del Deporte de la Junta de Andalucía. Posteriormente, en 2013, dirigí una tesis sobre vigoresia, que es un trastorno de la imagen corporal que se da fundamentalmente en los varones y que consiste en machacarse en el gimnasio para tener un cuerpo muscular. Por último, hay otra tesis que dirigí también y que trata de imagen corporal y alimentación y que se defendió en la UCA en el 2016. De estos trabajos se deduce el interés de los jóvenes investigadores por el ejercicio y la salud, así como por una perspectiva distinta de trabajo alrededor de la educación física que abre las puertas a un modelo más cognoscitivo de base teórica y científica. Pero volvamos al pasado. En los años 60 y 70, los profesores de educación física en España se formaban primero en una escuela oficial y después en el INEF de Madrid. Las profesoras lo hacían en 20 centros, hasta llegar también a ese INEF. Cuando se accedía a estos centros con la carrera de magisterio, solo se estudiaba un año, y eso se lograba en la Escuela de las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila, conocida como el Castillo de Magalia, lo que fue mi caso. Los modelos que nos enseñaban para impartir educación física eran directivos y los contenidos amplios y bien estructurados. El libro estrella era La gimnasia educativa de Luis Agosti,
y además estaban los libros rojos de ejercicios gimnásticos para las profesoras y los azules para las alumnas de magisterio. El INES de Madrid abre sus puertas en el curso 67-68 y sus estudios duran 4 años. La Ley de Cultura Física y Deporte del 80, en su artículo primero, señala que los INES son los centros de enseñanza superior para la formación, especialización y perfeccionamiento del profesorado de educación física. Un año más tarde, en el 81, los INES amplían la duración de su enseñanza a 5 años y reconocen la equivalencia de sus titulaciones a las universitarias. Desde ese momento y hasta que se aprueban las nuevas directrices de los estudios, las enseñanzas dan derecho a la obtención de los títulos de diplomado y licenciado en educación física. En el 82, el INES de Madrid se adscribe de forma provisional a la Universidad Politécnica, llamándose en la actualidad Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Durante los años 80 se producen las convalidaciones de los estudios que teníamos por la licenciatura que otorgaba el INES. El libro fundamental en aquellos cursos fue La didáctica de la educación física de Fernando Sánchez Bañuelos. Y ese fue también mi caso. Después vino el curso de adaptación pedagógica, conocido como CAP. Lo que hoy mejorado es el máster de profesorado que he dirigido durante muchos años y que habilitaba para dar clases en secundaria. Tras ese curso venían las oposiciones a enseñanza media. Aunque yo era inicialmente maestra por mis estudios de educación física, siempre di clases en secundaria, tanto en FP como en bachillerato, en colegios privados y en centros públicos. Por tanto, cuando llegaron las oposiciones, opté por FP, porque me parecían alumnos más interesados y maduros que los de bachiller. Aprobé aquellas oposiciones con el número 1 y estuve 8 años en el Instituto San Juan Bosco de Jaén, en el que fui jefe de estudios. Entonces no había reducciones por cargo y dábamos las clases de educación física, unas 22 horas a la semana, quiero recordar, en un gimnasio que se había habilitado sobre un taller de mecánica anterior y en el patio en el que también algunos profesores aparcaban los coches. Nunca nos quejamos. El modelo de enseñanza era participativo y se practicaban algunos deportes siempre en función del material que hubiera en el centro y del deporte que practicáramos nosotros. Entonces alguien me habló de hacer el doctorado para ampliar conocimientos e intenté matricularme en el INES de Granada, que fue el primero de España que se convirtió en Facultad de Ciencias del Deporte. Pues bien, no me dejaron hacer los cursos porque allí porque no era profesora de la universidad. De modo que me matriculé en la Facultad de Medicina en el programa de doctorado de Antropología Social que dirigía por entonces el profesor Miguel Botella, donde no ponían impedimentos a la procedencia de los que queríamos seguir aprendiendo. Desde aquí mi reconocimiento y agradecimiento a esa persona e institución. Mientras realizaba los cursos de doctorado y como consecuencia de la promulgación de la LOCSE, en 1990 se creó la especialidad de Educación Física en Magisterio y opté a una plaza en la Escuela de Jaén que gané, incorporándome inmediatamente. Muchas veces me he cuestionado si no me había equivocado al dejar la enseñanza media. Ahora creo que no. Dicha escuela de magisterio pertenecía a la Universidad de Granada como todos los estudios universitarios que se hacían en Jaén hasta el 93. Los alumnos de la especialidad en aquellas primeras promociones fueron los mejores que han pasado por magisterio. Su interés y motivación hacían de las clases de educación física unos momentos extraordinarios en los que todos aportábamos experiencia y conocimiento. Se pusieron en práctica con éxito todos los modelos de enseñanza, aunque los clásicos eran la instrucción directa y la enseñanza mediante la búsqueda que partían de los libros de Musca Mosto. A principios de los 90, cuando entré en magisterio, existían unas plazas a las que se podía optar sin ser doctor, de modo que en el 93, con la Universidad de Jaén ya en marcha, conseguí la plaza de titular de escuela universitaria, renunciando a la excedencia que tenía concedida en enseñanzas medias. Era mi segunda oposición. En el 93, como he dicho, se creó la Universidad de Jaén. Nos dieron la opción de seguir en la de Granada o pasarnos a la recién inaugurada. Yo me quedé en Jaén y tampoco sé si acerté. Trasladé mi expediente de tesis de medicina al Departamento de Pedagogía de la UJA y en realidad volví a mis orígenes porque desde el momento que estudié magisterio por vocación siempre he sido pedagoga. Defendí la tesis doctoral en el 96 con el título La educación física femenina en España, análisis y estudio en la ciudad de Jaén y obtuve el título de doctora en psicopedagogía con algunas críticas de ciertos profesores del Departamento de Pedagogía. Tras la defensa de la tesis, en el 98, obtuve la cátedra de escuela universitaria, lo que supuso un nuevo examen para defender la tesis y una tercera oposición para defender esa plaza. Paralelamente, la Escuela de Magisterio de la UJA se convierte en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Todo el profesorado y estudiantes nos integramos en el campus de Las Lagunillas, en las afueras de la ciudad, junto con el resto de estudios. En el 99, la Escuela de Organización Industrial, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y dentro del Instituto de la Mujer, convoca un máster en empresariales. Lo curioso de este máster fue que solo dejaban participar a las mujeres. A pesar de que no estaba de acuerdo con aquella política discriminatoria, lo cursé y realicé como trabajo fin de estudios un proyecto de creación de un gimnasio que me costó un gran esfuerzo. Obtuve el título de máster. Pasaron algunos años relativamente tranquilos entre clases, Erasmus, viajes a América y dirección del departamento, hasta que en 2008 obtuve la cátedra de universidad en la sede de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, mediante una oposición dentro del temido sistema de habilitación. Fue mi cuarta oposición. Profesionalmente, los planes de estudio de magisterio se iban sucediendo y no por ello mejoraban. Tanto es así que la especialidad inicial de educación física pasamos a las actuales menciones, con la consiguiente pérdida de créditos para nuestras materias y formación cualificada para los estudiantes. Como no había suficientes doctores en la UJA y la licenciatura en Ciencias del Deporte tampoco existía, montamos un doctorado. Dicho programa, con el título de Actividad Física y Salud, se impartió en Jaén y en Cuba, en lo que entonces era el Instituto Manuel Fajardo de La Habana, que hoy es la Universidad de Cultura Física Manuel Fajardo. Había otras universidades españolas impartiendo programas de doctorado en Cuba, concretamente el doctor Linares de la Universidad de Granada en Cienfuegos y el doctor Amador de la Universidad de Las Palmas en La Habana. Yo participé en ambos programas y por eso decidí que la UJA podía montar uno también. Ese doctorado se impartió en dos sedes cubanas, en el Fajardo y en la Escuela Internacional de San José del Durante los numerosos viajes que hicimos a La Habana, creo que han sido 28 en total, conocimos el tipo de enseñanza que se impartía en ese país y los modelos de clase de educación física para todas las edades que se desarrollaban fundamentalmente en la calle por la escasez de instalaciones deportivas en los centros, como puede verse en esta foto. Aunque el contexto no es muy ortodoxo, en mi opinión es una de las ventajas de la educación física en ese país. De los 40 profesores cubanos que se matricularon, todo financiado por la UJA, terminaron sus tesis 13 personas. Parece que eso fue un éxito, aunque a mí no me lo pareció. Me hubiera gustado que finalizaran más. No obstante, para nosotros, y creo que para todos, fue una magnífica experiencia. Todas las personas que alcanzaron el grado de doctor mediante dicho programa obtuvieron puestos de relevancia académica o política en el país e incluso fuera de él, y también han manifestado su satisfacción por el programa de doctorado y su profesorado. Como consecuencia, en 2019 me otorgaron el Premio Anual de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente del INDER José Yáñez Ordaz en La Habana, por lo que les estoy muy agradecida. Pero, ¿qué modelo de aprendizaje observé en Cuba? Pues aparte del gran interés de todos, vi deportistas corriendo por el malecón, jugadores de baloncesto en la facultad y en los colegios. Y en los colegios, cierto ocultismo a revelar lo que se hace en las clases, aunque algunas se imparten en los parques más céntricos, como se ha podido observar. Para finalizar mi carrera profesional en Cuba, en octubre pasado, tuve el honor de ser nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Cultura Física Manuel Fajardo de La Habana, por el trabajo desarrollado al dirigir e impartir el programa de doctorado que la UJA trajo a este país y al que ya me he referido. Además de en Cuba, he abierto convenios con otros países de Sudamérica a los que he viajado, enviado y recibido alumnos. Allí participé en un programa de doctorado con el Departamento de Pedagogía de la UJA, concretamente en Florianópolis, Brasil, y en Mendoza, Argentina. Se impartieron los cursos de doctorado que hoy no existen a pesar de su importancia y se leyeron bastantes tesis. En concreto, recuerdo una que dirigí sobre vino y viñedos que no podía faltar en una región vinícola como Mendoza, en las faldas de la Concagua. He visitado el INES de Montevideo para tratar de llevar a cabo allí un doctorado que no se consiguió, visita a la que corresponden estas fotos, y además he asistido a distintos congresos en el INES de Uruguay. En Chile he realizado estancias también en varias universidades y sin tener allí programa de doctorado he dirigido al menos 5 tesis que se han defendido satisfactoriamente. Todavía tengo alguna en proceso. Paralelamente, al auspicio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, he visitado las universidades de Los Lagos en Osorno
y otras de sus sedes, y la de Playa Ancha en Valparaíso, Biobío en Chillán y Mayor en Santiago, donde conservo buenos compañeros, amigos y algunos alumnos. Recientemente, en 2021, en colaboración con la UI, hemos creado la Red Iberoamericana de Investigación en Formación del Profesorado de Educación Física, en la que se integraron inicialmente investigadores de 13 países, 22 universidades extranjeras y 20 españolas, un total de 32 profesores extranjeros y 36 españoles, algunos cubanos. Lo mejor es que la red sigue creciendo. Quiero recordar que también he asistido a congresos en las facultades de educación de varios países como Guatemala y Costa Rica, y especialmente en Colombia, donde visité ciudades como Bella, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá, habiendo dirigido varias tesis de las que ya se han defendido 3. A Bolivia llegué inicialmente acompañada por un compañero de pedagogía y posteriormente por otra compañera de la Universidad de Oviedo, haciéndonos cargo con muchas dificultades de un grupo de doctorandos que eran militares, labor por la que me han otorgado otros 2 reconocimientos en 2019. La Medalla al Mérito Educativo del Ministerio de Educación y del Ejército en La Paz y la Condecoración Guerrilleros de la Independencia por Servicios Distinguidos, otorgada por el Secretariado General Permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional. Allí ya se han defendido también 4 tesis con éxito. En cuestión de congresos, también he viajado bastante y conocido otros puntos de vista, enfoques y formas de trabajar. Fuera de América, asistí a 2 congresos internacionales centrados en la perspectiva de género y la actividad física en sitios bastante alejados y peculiares, concretamente en Sydney, como pueden observar en esta fotografía, y en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, como indican las imágenes de esta transparencia, coincidiendo con la construcción del estadio de fútbol en el que España consiguió el Campeonato del Mundo en el 2010, como se puede ver en la foto superior derecha. Han pasado muchos años que me han permitido observar la evolución de la educación física y su gente, profesorado, estudiantes y sociedad. Asimismo, he asistido al Congreso Anual del Colegio Europeo de Ciencias del Deporte, que es el más importante que se hace por estos lares, en varias ocasiones y ciudades como Oslo, en Noruega, Brujas, en Bélgica y Antalya, en Turquía, como ilustra esta transparencia y la siguiente. Y otros congresos importantes de educación y de educación física en Lisboa, Oporto y Coimbra en Portugal, Atenas y Tesalónica en Grecia, Nantes, Angers y Estrasburgo en Francia, Frankfurt en Alemania o Verona en Italia. Dicen que lo mejor de la universidad es la posibilidad de viajar, pues yo me he hecho eco de esa premisa, como habéis podido comprobar en esta exposición que ya está terminando, y he llevado más de 20 contratos Erasmus cada año, durante muchos años. Creo que soy la que más convenios llevaba en la aguja a pesar de no hablar inglés. Hay muchos profesores que no quieren atender esta actividad tan importante para nuestros alumnos, seguramente porque no cuentan en los currículums para conseguir los sesenios o las acreditaciones nacionales. Tal vez porque los estudiantes piden demasiada ayuda para cumplimentar la documentación y requieren mucho tiempo, pero es algo de gran valor para ellos que les servirá para conocer otros países y realizar estudios que mejorarán su formación. La escasez de coincidencia en los planes de estudio entre los distintos países europeos complica la elección de destinos, pero con bastante esfuerzo se consigue, de modo que los alumnos han comprobado los modelos de enseñanza-aprendizaje que se usan en universidades como Core de Enna en Sicilia, Foggia y Campobasso también en Italia, Cracovia y Varsovia en Polonia, Vilnius en Lituania o Riga en Letonia, Estrasburgo, Nantes y Amiens en Francia, Salzburgo en Austria, Coimbra y Porto en Portugal, Atenas en Grecia o Estambul en Turquía, así como la que están viendo en la parte superior de la fotografía en Reykjavik en Islandia. Y más recientemente en Sudamérica, concretamente en Chile y México, a lo que hay que sumar los proyectos de cooperación que citaré más adelante. A esto hay que añadir una nueva línea que hemos abierto alrededor de la psicomotricidad, visitando el Centro Italiano de Estudios e Investigación en Psicología y Psicomotricidad de Verona y el Instituto Superior de Reeducación Psicomotriz en París. En opinión de nuestros estudiantes, sus conocimientos en educación física son bastante apreciados en cualquiera de estos países. La comunicación en otras lenguas es más fácil con nuestra asignatura
y en general regresan muy satisfechos de la experiencia. Volviendo a España, tras crearse el grado de magisterio en 2009 y desaparecer la diplomatura, se instaura nuestro propio programa de doctorado en la UJA, denominado Innovación Didáctica y Formación del Profesorado, del que he sido coordinadora desde el principio. Siempre tuve la idea de que debían existir unos estudios de posgrado en los que en una facultad de educación confluyeran todas las especialidades, de modo que presenté el proyecto y se aprobó, comenzando su andadura en 2012. Posiblemente por los numerosos convenios con distintos países de Sudamérica que he ido abriendo y, desde luego, por haber tratado de facilitar a los compañeros la dirección de tesis y su defensa en la UJA, siguiendo lo que me habían enseñado en la Facultad de Medicina de Granada, el mayor número de tesis terminadas corresponde sin duda a la línea didáctica de la educación física, el formato por compendio y la modalidad internacional. En este camino, además de ser la coordinadora del programa, he dirigido aproximadamente 50 tesis doctorales, el 99% codirigidas con algún compañero, y alguna ha obtenido premios de investigación, como ya he dicho. Es muy gratificante ver el interés del personal docente e investigador y de los doctorandos, no solo de Jaén, sino de muchas universidades españolas y extranjeras, chilenas, argentinas, mexicanas, cubanas, ecuatorianas y también marroquíes, israelitas y ahora italianas, en continuar sus estudios acercándose a la ciencia. Hablando de ciencia, de doctorado y de investigación, tengo que recordar que durante todos estos años he sido también la investigadora principal del grupo UN 653, que lleva el nombre de Innovación Didáctica en Actividad Física. Está integrado por varios profesores y por las alumnas FPU que están realizando sus tesis gracias a este programa de becas. Nuestro grupo consta de varias líneas de investigación que recogen más o menos los modelos de enseñanza actuales: didáctica de la educación física y el deporte, deportes alternativos, psicomotricidad, innovación educativa y desplazamientos activos. De todas ellas se desprende una base de los modelos de enseñanza-aprendizaje actuales. El grupo de investigación ha participado en diferentes actividades científicas y académicas que ha convocado en la UJA y otros organismos. Durante los 33 años que he estado en la UJA, 13 he sido directora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, además de secretaria del mismo algunos años previamente. Y es que la gestión también es muy importante en la universidad y se le dedican muchas horas, a pesar de los recelos que puede provocar entre algunos compañeros. Tengan en cuenta que nuestra profesión y sobre todo lo que gira alrededor de la actividad física se mueve en un mundo de hombres en el que es muy difícil abrirse camino. Y por esto de la gestión, otra de las cosas que he hecho en mi vida universitaria es la coordinación del máster de profesorado, que he dirigido desde que empezó en el 2009. El MAES, como se le conoce, tiene 330 alumnos en Jaén cada año, 16 especialidades y necesita varios coordinadores. En nuestro caso, hemos sido 3. De las especialidades, solo nos falta la de hostelería y turismo, porque entre el COVID y la crisis económica no hemos conseguido tenerlas todas, que era lo que yo pretendía desde el principio y antes de marcharme. Especialmente conseguí que se implantara la especialidad de educación física, que al principio no estaba, y no parecía coherente que siendo yo la coordinadora y existiendo una alta demanda no estuviera. Por último, incorporamos música hace pocos años. Con el paso del tiempo, el máster se ha afianzado. Los estudiantes de educación física suelen ser muy buenos, interesados y trabajadores que demandan la enseñanza de programación, aspectos didácticos y modelos de aprendizaje que no han aprendido durante su carrera en ninguna de las universidades de las que procedían. Como consecuencia de la coordinación del máster y el trabajo con los alumnos en el extranjero, hemos participado también en 3 proyectos de cooperación internacional desarrollados en Bogotá en el curso 2021, La Habana en el 21-22 y en Riobamba, Ecuador en el 22-23, con estudiantes del máster de profesorado. Financiados por el Vicerrectorado de Cooperación y Calidad de las Enseñanzas, han consistido en enviar a 2 estudiantes a universidades de países emergentes para realizar allí el trabajo fin de máster relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y, aprovechando esta estancia, han desarrollado allí también las prácticas de enseñanza. El trabajo de estos alumnos ha consistido en impartir educación física y observar cómo se dan las clases de la materia para hacer un estudio comparativo entre los países en los que se están realizando las estancias.
Los objetivos de desarrollo sostenible propuestos son el tercero, salud y bienestar, y el cuarto, educación de calidad, que se fusionan para plantear los contenidos de la educación física y los modelos de aprendizaje, de educación deportiva y el comprensivo de iniciación deportiva también. Modelos que persiguen presentar contextos similares a los juegos definidos en forma de otros modificados o de situaciones globales relacionadas con el juego real. La experiencia ha sido muy importante para todos. De América a Jaén, y como soy de Bailén, en reconocimiento a toda esta trayectoria, tengo que resaltar que en 2010 me otorgaron el premio Bailenense del Año, por el que estoy también muy agradecida. Previamente había obtenido otros premios, como el de Fomento a la Lectura Cal de Plata, otorgado por el Centro Andaluz de las Letras, en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por el proyecto La Actividad Física en la Literatura Infantil y Juvenil, y el premio de investigación del Ministerio de Educación al proyecto Valoración de la Educación Física Escolar por el alumnado de primaria en 2008. Además de lo que he expuesto hasta aquí, y que es el resumen de mi vida profesional, estoy especialmente satisfecha por haber sido la primera mujer en España que impartió la conferencia inaugural del año académico, en concreto en la Universidad de Jaén, el 28 de septiembre de 2011, que versó sobre los valores sociales, culturales y educativos en la evolución de la actividad física hacia un paradigma integrador. A dicho acto asistieron muchos compañeros del área de otras universidades españolas, a los que estoy también muy agradecida. Para ir terminando, quiero referirme a la evolución del conocimiento alrededor de la actividad física que se ha producido paralelamente a esta historia de vida que acabo de contarles. Y en esta historia hay que destacar cómo las investigaciones sobre actividad física y salud han dado lugar al reconocimiento de la asignatura para mantener la calidad de vida y evitar problemas como el sobrepeso y la obesidad. Asimismo, la importancia del deporte infantil y juvenil, en el que tanto tiene que decir el profesorado que nosotros formamos, es un incentivo para mantener la salud mental, tema tan cuestionado desde la pandemia, debido probablemente a las largas horas frente a cualquier pantalla de nuestros niños y jóvenes. Un problema que se está trasladando también a la aula universitaria. La sociedad se ha convencido de la utilidad de la actividad física, como podemos comprobar en los gimnasios, parques y hasta en las calles. Siempre pongo de ejemplo la gente que anda y corre en Jaén, una ciudad tan inhóspita para esta actividad por las cuestas que tiene. Sin duda, por eventos tan instaurados como la carrera de San Antón y por el buen hacer del profesorado y monitores de todos los niveles de enseñanza. Y es ahí donde los renovados modelos de educación física han contribuido enormemente. Recordemos algunos como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o aprendizaje colaborativo, Flipper Classroom, educación por aventura o educación deportiva. Solo hay que ver cómo ha cambiado el vestuario, las instalaciones, los equipamientos, la forma de dirección de las clases, la necesidad de ejercicio que siente la sociedad o la recreación que aporta a los alumnos más jóvenes en la actividad física. No porque la función del profesorado sea divertir, como dicen algunos, sino porque los minutos de actividad física bien llevados en nuestras clases compensan el sedentarismo y aportan conocimiento a los escolares, lo que es el objetivo fundamental de la materia. Nos hemos acercado a la ciencia y por eso hemos vencido. Pero lo mejor de todo este periplo académico, investigador, docente, gestor o como queramos llamarlo, ha sido la gente extraordinaria que he encontrado en el camino, especialmente los estudiantes de magisterio, del máster y del doctorado, que han hecho posible mi realización como profesora, que fue mi vocación desde que tengo uso de razón y a la que he dedicado toda mi vida. Gracias, Melis, y muchas gracias a todos. Creo que tenemos en línea a nuestra querida doctora María Luisa. Muchas gracias por la conferencia que nos ha dado referencia de su historia de vida, pero su historia de vida desde y por y para la educación física, que ha sido algo muy importante. Un saludo para usted, doctora. ¿Me escucha? Un saludo para todos. Muchas gracias por esta presentación y por haberme invitado a participar en este acto. Aquí está el doctor Silvano Merced, que quiere también saludarla. Muy bien, ya lo he visto, sí. Hola, mi querida doctora, ¿cómo está usted?
Pues estoy bien, estoy en un hotel en Málaga, así que si se oye alguna cosa que no es coherente, pues me disculpáis. Es que he venido a una oposición aquí y me he quedado para poder atender este enlace con ustedes. Me alegro mucho de veros. Muchas gracias. Usted, como siempre, se le ve estupenda. Muy agradecido por sus palabras, por esa conferencia, esa historia de vida que viene a ratificar una vez más esos resultados que ha obtenido usted y que, bueno, que orgullosamente podemos decir que nos ha llevado a otorgarle el título de doctor honoris causa por nuestra universidad, que por todos los aportes que usted ha hecho, como bien explicaba. Yo creo que ha sido muy bonito escucharla y yo no quiero perder la oportunidad para volver a agradecerle el aporte, el cariño hacia Cuba, el aporte hacia nuestra universidad, el cariño hacia nuestra universidad, hacia el INDER y todo lo que usted ha hecho en función de seguir desarrollando la actividad física y el deporte. Yo creo que es muy importante y bueno, después hablaremos de la REC que igual estamos muy interesados en integrarnos. Evidentemente, Silvano, la historia de vida, como ha dicho la compañera, es absolutamente profesional, porque si fuera personal, entonces os reiríais mucho más. Y estoy muy satisfecha y además me lo he pasado estupendamente haciendo todas esas cosas, sobre todo viajando y sobre todo yendo a Cuba. Pero bueno, si es viajar en el tiempo y desde la actividad física, yo pienso que es gratificante, porque además ha mostrado la importancia que tiene esa asignatura desde los primeros años de vida y además cómo contribuye también a la formación del individuo. Y yo pienso que es lo más importante de su conferencia, pero además el conocer las distintas culturas, cómo se da esa enseñanza, las didácticas particulares en cada uno de esos países, también eso es relevante, ¿no? Sí, a eso me refería, completamente a eso. ¿Alguien del público? Una pregunta. El doctor Santiago León quiere hacerle una pregunta. ¿Escucha bien? Buenos días, doctora. Me sumo a los agradecimientos de los que aquí nos encontramos. Es una dicha tenerla no solo como profesora emérita de nuestra universidad, sino también como miembro muy activa del comité editorial de la revista Acción. Ha sido una disertación, como decía nuestro querido colega rector, de profesionalidad desde el empoderamiento de la mujer en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte. Y compartíamos, como decía acá nuestra colega, que aún tenemos desafíos en el ámbito de la inclusión, de la diversidad, y yo traje una ponencia que tiene que ver con esto, el uso de la inteligencia artificial, donde desde las exigencias de la UNESCO todavía hay que buscar cómo en nuestras publicaciones dar espacio a la diversidad. En el caso de nuestra revista usa una aplicación que también es para personas sordas, pero todavía en esto hay que visibilizar mucho más, como decía, lo que hacemos en nuestras academias, aunque usted es un ejemplo de lo que sí podemos hacer. La felicito y comparto esta reflexión. Bueno, muchas gracias, doctor Santiago. Diga usted, muchas doctora. Gracias, Santiago. Y bueno, nosotros queremos agradecerle a usted la oportunidad de escuchar esta conferencia y bueno, agradecida por el enlace. Vamos a continuar. Usted puede continuar visualizando. Yo sé que quizás tiene otras tareas, pero bueno, hoy vamos a tener varias actividades dentro de este taller. Tenemos una conferencia que también tiene que ver con el papel de la inclusividad y la accesibilidad, que la va a impartir el doctor Orlando Terré, y también tenemos otra conferencia que lo va a impartir la doctora Yanine Ferrera, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas de República Dominicana, que son visiones también interesantes para este taller Deporte y Sociedad. Gracias. Muchas gracias a todos y voy a mantenerme el tiempo que pueda y cuando ya no pueda estar más porque me tenga que marchar, me desconectaré. Muchas gracias, un abrazo a todos y aquí estoy para lo que necesitéis siempre. Muchas gracias. Continuamos. Yo sé que el doctor Orlando Terré se incorporó ahora, mientras estemos en la técnica
de instalar la conferencia de Orlando y después la de la señora Yanine. Yo los invito por favor a los dos que vengan hacia acá para que nos acompañen aquí. Y quiero aprovechar, por favor, gracias. ¿Qué dice el profesor? Sí. Decirle que la compañera Yanine viene acompañada de la doctora Marisol Alfonso de Armas, que es la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que tan modestamente ha contribuido a este taller, que bueno, ustedes vieron que el presente que se le entregó al rector después de su conferencia es parte del aporte del Fondo de Población. Gracias. Los invito, por favor. Sí, sí, sí. Ya la técnica me acompaña. Claro, él siempre habla de 50 años de toda la posibilidad de la seguridad. ¿Ya? De todos modos, en lo que se prepara la técnica, vamos a dar la oportunidad a algunas personas que habían solicitado la palabra, derivado de la conferencia del doctor Silvano, también la posibilidad de que vayan. La doctora Nuris Batista, por favor. Muy buena y gracias por la oportunidad. A mí me parece que las dos intervenciones han sido muy importantes, sobre todo cuando hablamos de inclusión. Yo no quería perder la oportunidad hoy estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, pero el deporte en Cuba ha sido inclusivo desde el triunfo de la revolución. Es decir, eso es una continuidad contextualizada. Es decir, a raíz de que han aparecido los objetivos, a raíz de que es un problema y que tenemos que solucionar, pero Fidel, desde el inicio, desde que triunfó la revolución, la frase el deporte para todos, el deporte ha sido el derecho al deporte, la educación física al deporte. La educación física es una asignatura obligatoria en todos los currículos, desde la primaria hasta la universidad, en Cuba. Es decir, hay algo que tenemos que seguir, que tenemos que mantener. Hay problemas y cuestiones que no se solucionan en un día y que hay que darle esa sostenibilidad y sustentarlo en el tiempo a medida que cambian los contextos, y a mí me parece que eso lo tenemos que decir. Y hago ahora colación a la otra intervención de la historia de vida. Yo pienso que la historia, esa cultura histórica que nosotros tenemos que fomentar en los estudiantes, también en el deporte. Ella hablaba de la historia de vida. Nosotros tenemos que también fomentar la historia de vida. Yo pienso que en la docencia sería muy provechoso que utilizáramos a nuestras glorias deportivas, que con su historia de vida ayudaran a perfeccionar las metodologías. Ahí hay una historia. Empezamos así y fuimos en ese camino, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema de la inclusión, y haciendo colación también a lo que decía la profesora que está en la presidencia de esa mesa, cuando ella hablaba de que existía una necesidad de fomentar y de incluir a más estudiantes con problemas de discapacidad, para que nosotros podamos hacer una educación especial con esos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Yo pienso que
tenemos en este contexto histórico concreto una posibilidad que no la tuvieron antes, que es el uso de las tecnologías, de las tecnologías educativas. Es decir, la educación a distancia, la educación virtual, que lo estamos potenciando en todas nuestras universidades, pero que están ahí. Es decir, hoy en nuestras universidades existen estudiantes con diferentes discapacidades que reciben sus enseñanzas desde su casa, desde donde está. Es decir, preparar todos esos materiales y la educación física no está ajena a ello. Es decir, utilizar todas esas aplicaciones, todas esas herramientas es algo muy interesante. Pero quería recalcar que Fidel está con nosotros y que ese pensamiento de Fidel, que es una metodología también de la enseñanza, de cómo debe ser el maestro, cómo debe ser la educación física, listo para vencer. Ahí está. Eso es lo que quería decir.